La madrugada se extendía silenciosa en las afueras de Monterrey. El aire era pesado, tibio, con ese olor a tierra y asfalto húmedo que permanece después de un día sofocante. Julián Herrera, terapeuta respiratorio de 30 años, conducía por la carretera casi desierta en dirección al hospital donde lo esperaban para el turno de la mañana. La radio estaba apagada, solo se escuchaba el ronroneo constante del motor y el roce de los neumáticos sobre el pavimento. La tranquilidad de esa ruta solitaria siempre le resultaba un alivio después de días cargados de pacientes y urgencias. Pero esa noche había algo distinto, algo que todavía no sabía explicar. La autopista se iluminaba apenas con las luces amarillas de los postes, muy separados entre sí, dejando franjas largas de sombra. En ese vaivén de luz y oscuridad, Julián notó de pronto cómo el coche que circulaba frente a él dio un giro brusco hacia la derecha, entrando en el acotamiento con un movimiento tan inesperado que lo obligó a soltar un poco el acelerador. No escuchó estallido de llantas ni vio chispas de freno. Simplemente se detuvo de golpe, como si algo invisible lo hubiera forzado. El corazón de Julián se agitó. No había más vehículos alrededor. Aquella carretera a esa hora parecía un pasillo vacío. Bajó un poco la velocidad y se acercó, con los ojos fijos en las luces traseras del otro auto que permanecían encendidas pero inmóviles. No había intermitentes, ni señales de emergencia, ni nadie alrededor. El contraste entre la quietud del coche y la inmensidad de la carretera lo llenó de una inquietud inmediata. Su instinto profesional le susurraba que podía tratarse de alguien en problemas de salud. Un desmayo, un ataque de ansiedad, quizá un dolor en el pecho. Ese pensamiento lo llevó a decidir si debía seguir de largo o detenerse. La ruta estaba vacía y silenciosa. Dejar a alguien a su suerte en medio de la noche le parecía impensable. A unos metros de distancia, apagó la radio y bajó la ventanilla. El viento cálido entró con un zumbido seco, acompañado de olor a pasto mojado de los campos cercanos. Se quedó observando por unos segundos más, intentando descubrir algún movimiento en el interior del vehículo detenido. Nada. Solo la silueta quieta, oscura, apenas insinuada detrás del parabrisas. El silencio en la cabina de su propio coche se volvió opresivo. Apoyó las manos en el volante y respiró hondo. No quería alarmarse sin motivo, pero la idea de que alguien necesitara ayuda lo empujó a tomar una decisión. Puso las luces intermitentes, estacionó a un costado y miró de reojo el reloj digital en el tablero. Faltaban 20 minutos para comenzar su turno. Tiempo suficiente, pensó, para comprobar si todo estaba bien. Cuando llevó la mano a la manija de la puerta, sintió un leve cosquilleo en la nuca, como si estuviera siendo observado. Miró rápidamente los espejos retrovisores. La carretera seguía vacía, ningún vehículo detrás, ninguna moto, ni siquiera un camión lejano. Solo él y ese coche detenido bajo la sombra de un poste apagado. Julián dudó un instante, pero la voz interior de responsabilidad ganó la partida. Con un gesto firme, abrió la puerta y el aire caliente de la madrugada lo envolvió. Dio el primer paso hacia el asfalto sin imaginar que aquel simple movimiento lo llevaría a vivir una de las experiencias más perturbadoras de su vida. Si eres amante de relatos como este, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Y en el momento exacto en que se disponía a acercarse al coche detenido, la silueta del conductor pareció moverse apenas, como si hubiera estado esperando precisamente su llegada. Julián se detuvo en seco al percibir ese movimiento en la silueta. No estaba seguro si había sido un reflejo de la luz o un verdadero gesto del conductor, pero el efecto fue inmediato. Su respiración se aceleró y la sensación de que algo no encajaba creció dentro de él. Aún así, dio un paso más hacia el auto detenido. El eco de sus zapatos sobre el asfalto solitario parecía demasiado fuerte para aquella madrugada
en que todo permanecía en silencio. La temperatura era sofocante. El aire caliente se mezclaba con un leve olor metálico proveniente del vehículo inmóvil. Julián ajustó su chaqueta del uniforme, tratando de convencerse de que lo que estaba haciendo era lo correcto. No podía ignorar a alguien que tal vez estaba sufriendo un infarto o un mareo. Esa posibilidad lo empujaba a avanzar, aunque cada fibra de su cuerpo le gritara lo contrario. El contraste entre la quietud del entorno y su creciente nerviosismo le recordó las historias que había escuchado de compañeros de trabajo. Pacientes que se desplomaban sin previo aviso, conductores hallados inconscientes al volante. Se repitió mentalmente que podía salvar a una persona si actuaba rápido. Con ese pensamiento, reforzó su determinación. A medida que se acercaba, notaba que las sombras del interior del coche hacían difícil distinguir al conductor. Apenas podía ver la línea de un hombro, un perfil quieto. Ninguna reacción ante su proximidad. Julián levantó la voz y preguntó si se encontraba bien. El sonido rebotó en el vacío de la carretera sin obtener respuesta. Esa ausencia de palabras lo puso aún más alerta. La carretera permanecía desierta, pero un par de grillos cantaban desde el pasto seco de la cuneta. Ese detalle, pequeño pero real, rompió por un momento la tensión, como si la naturaleza intentara recordarle que todo seguía su curso normal. Sin embargo, el auto detenido era una anomalía que no podía ignorar. Julián dudó apenas un instante. Miró hacia atrás, a su propio vehículo con las luces intermitentes parpadeando en la oscuridad. Podría regresar, arrancar y seguir hasta el hospital. Nadie lo culparía por no haberse detenido. Pero algo en su interior lo empujó hacia adelante, casi como si una voz le repitiera que no debía abandonar a esa persona. Ya a pocos metros del coche pudo escuchar un leve crujido metálico, como si alguien hubiera rozado la puerta desde adentro. El sonido lo hizo tensar los hombros. No era fuerte, pero era suficiente para confirmar que había alguien allí. El sudor en sus manos comenzó a resbalar por el volante de la linterna que llevaba. Tragó saliva, se inclinó un poco y volvió a preguntar, esta vez con más firmeza. El silencio se prolongó demasiado, y justo cuando pensó que otra vez no habría respuesta, la figura en el interior pareció girar lentamente la cabeza hacia él. El movimiento fue tan pausado que Julián no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estaba por descubrir en esa carretera cambiaría para siempre la manera en que recordaba aquella noche en Monterrey. Y cuando sus ojos finalmente se cruzaron con los del desconocido, Julián comprendió que había algo profundamente inquietante en esa mirada. Los ojos de aquel hombre se hicieron visibles en la penumbra, reflejando un brillo extraño bajo la luz intermitente del poste más cercano. Julián sintió cómo el estómago se le encogía. No era la mirada cansada de alguien enfermo, ni la confusión de un conductor perdido. Era algo distinto, gélido, vacío, como si detrás de esos ojos no hubiera emoción alguna. Se quedó quieto unos segundos, midiendo cada movimiento, intentando mantener la calma. Podía escuchar el latido acelerado en sus sienes y el zumbido constante de la electricidad en los cables sobre la carretera. La respiración del hombre era imperceptible, apenas un vaivén mínimo en el pecho. Julián dio un paso más, tanteando el terreno con voz firme. Preguntó si necesitaba ayuda, si quería que llamara a una ambulancia. El extraño permaneció inmóvil, los labios entreabiertos, sin articular palabra. Desde esa distancia, Julián alcanzó a distinguir que su rostro estaba cubierto de una ligera capa de sudor, como alguien que hubiera corrido o soportado un calor intenso, aunque el aire nocturno ya se sentía más fresco que durante el día. Ese detalle le resultó desconcertante.
Una ráfaga leve de viento recorrió el acotamiento, levantando polvo y trayendo consigo el olor agrio del caucho viejo. Julián tragó saliva y apretó la linterna en su mano. En su mente repasaba escenarios clínicos: hipoglucemia, deshidratación, un episodio de ansiedad. Todas eran posibilidades reales y se obligaba a pensar que debía tratarse de una de ellas. Pero la falta de reacción comenzaba a adquirir un matiz perturbador. El silencio se quebró de repente con el crujido de la puerta del auto. El hombre empujó apenas el marco, sin abrirlo del todo, como si dudara entre invitarlo a acercarse o advertirle que se mantuviera alejado. Esa ambigüedad encendió todas las alarmas en Julián. Cada músculo de su cuerpo se tensó. La mente le gritaba que regresara a su coche y se marchara, pero sus pies se anclaron al suelo. Se inclinó levemente, intentando ganar contacto visual directo. Fue entonces cuando notó el detalle que lo paralizó. Las pupilas del desconocido estaban dilatadas por completo, negras, redondas, absorbiendo la poca luz de la carretera. No había un destello de sorpresa, ni de miedo, ni de ira. Solo un vacío insondable que lo hizo sentir diminuto. El hombre giró el rostro hacia adelante otra vez, como si nada hubiera ocurrido. No pronunció palabra, no hizo ademán alguno. Julián, dominado por la tensión, rompió el silencio con una pregunta más directa. ¿Está bien? ¿Quiere que llame a alguien? El extraño volvió lentamente la cabeza hacia él, esta vez con un movimiento aún más calculado, y dejó que su mirada se clavara en la de Julián. El aire pareció volverse más denso, cada segundo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Y entonces, apenas moviendo los labios, el hombre dejó escapar un murmullo que Julián nunca olvidaría. Una sola palabra, seca, cortante, que parecía más una sentencia que una respuesta. El murmullo fue tan bajo que Julián no estuvo seguro de haberlo escuchado bien. Apenas un no seco, sin titubeos, como si aquella única palabra bastara para cerrarle cualquier puerta de comunicación. No había explicación, no había detalle, solo un rechazo absoluto que lo dejó inmóvil frente al coche. El ambiente alrededor se tornó espeso. El zumbido eléctrico de los postes desapareció en su percepción, y el silencio de la carretera se impuso con un peso abrumador. Julián miró hacia los costados. El campo abierto, oscuro, con arbustos dispersos que apenas se movían bajo la brisa cálida. Ni un solo coche pasaba. Era como si el mundo entero hubiera quedado en pausa. El terapeuta respiró profundo, intentando recuperar la lógica. Podía ser alguien confundido, asustado, alguien que no quería ayuda de un extraño. Sin embargo, la forma en que lo había dicho, sin emoción, sin un mínimo rastro de humanidad, lo helaba por dentro. La piel de sus brazos se erizó bajo el uniforme. El viento arrastró un olor a tierra seca y gasolina, mezclándose con el aroma agrio de caucho caliente. Julián notó que el sudor le resbalaba por la frente, no tanto por el calor de la madrugada, sino por la tensión que crecía segundo a segundo. El hombre permanecía en la misma posición, sin mover las manos del regazo, como una estatua, apenas respirando. Un ruido repentino rompió la quietud. El crujido del metal al enfriarse en alguna parte del vehículo. El sonido lo hizo sobresaltarse, recordándole cuán frágil era su posición allí, en medio de la nada. Miró hacia su propio auto estacionado unos metros atrás. Las luces intermitentes seguían parpadeando, pero le parecieron lejanas, insuficientes, como si la distancia hubiera aumentado de repente. Intentó un acercamiento distinto, cambió el tono de voz, buscó sonar más empático, menos invasivo. Preguntó si estaba perdido, si necesitaba que lo guiara hasta la salida más cercana. Sus palabras se desvanecieron en el aire, sin eco, como si la carretera se las tragara. El silencio se alargó tanto
que Julián sintió que comenzaba a perder la noción del tiempo. No sabía si habían pasado segundos o minutos desde que formuló la pregunta. El pecho le dolía de tanto contener la respiración. El hombre seguía inmóvil, con la mirada clavada en un punto indeterminado del asfalto frente a él. Y justo cuando Julián se disponía a retroceder, una vibración profunda sacudió la noche. Un tráiler se aproximaba por la carretera. Las luces altas iluminaron la escena por un instante, proyectando sombras deformadas contra la cuneta. El rugido del motor llenó el vacío, pero en lugar de darle alivio, intensificó la tensión. Porque en el momento exacto en que el camión pasó a toda velocidad, el desconocido giró la cabeza hacia Julián y esbozó un gesto apenas perceptible en los labios. Era como una media sonrisa, torpe, desprovista de alegría. Una expresión que no pertenecía al contexto, como si hubiera estado ensayada para ese instante específico. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y sin previo aviso, el hombre empezó a mover la mano derecha, lenta, rígida, como si estuviera a punto de abrir la puerta. La mano del desconocido se deslizó hacia la manija de la puerta con una lentitud que resultaba insoportable. Julián contuvo el aliento, esperando que la abriera por completo. Sin embargo, el movimiento se detuvo a medio camino, como si algo invisible lo hubiera frenado. El silencio volvió a adueñarse del lugar, y esa pausa lo hizo aún más inquietante. Julián se armó de valor y repitió la pregunta, esta vez con un tono más directo. ¿Estás seguro de que no necesita ayuda? El hombre giró levemente la cabeza y lo observó sin pestañear. No había cansancio en su expresión, ni rastro de confusión. Sus pupilas dilatadas parecían devorarlo todo, reflejando apenas un destello de la luz del poste. Finalmente, con voz baja y cortante, pronunció la misma palabra que antes. No, solo eso. Una negación que no aclaraba nada, que dejaba a Julián con más dudas que certezas. No sonaba a no de rechazo, ni a no de independencia. Era un no hueco, como si careciera de sentido y fuera repetido de forma automática. El terapeuta respiratorio comenzó a notar detalles que lo perturbaban más. La piel del hombre brillaba de sudor a pesar de la brisa nocturna. Sus labios estaban resecos, partidos, como si llevara horas sin beber agua. Y aún así, su respiración no era agitada ni débil. Parecía suspendido en un estado intermedio, ajeno a cualquier explicación lógica. Julián trató de razonar en voz alta, sugiriendo que podía llevarlo a la clínica más cercana, que no estaba lejos, apenas a unos minutos en coche. Señaló la dirección con la mano, pero el conductor no reaccionó. Ni un gesto de agradecimiento, ni un movimiento de negación. Solo esa mirada fija, inquebrantable. El silencio era tan denso que Julián escuchaba con claridad el golpeteo de su propio corazón en el pecho. Cada segundo frente a aquel hombre le pesaba más que el anterior. Quiso pensar que estaba frente a un individuo confundido, quizá en shock, pero el modo en que respondía, siempre seco, siempre con ese vacío en la voz, lo hacía sentir como si hubiera algo mucho más oscuro detrás. De repente, el extraño inclinó apenas la cabeza hacia un costado, como un animal que observa a su presa antes de decidir si avanzar o no. Ese gesto lo hizo retroceder un paso de manera instintiva. La tensión lo envolvía y la carretera, con su silencio eterno, parecía cerrarse sobre ellos. Julián tragó saliva y, desesperado por obtener alguna reacción más clara, preguntó con un hilo de voz: ¿Qué está haciendo aquí entonces? El hombre apretó los labios, alzó la vista hacia el horizonte oscuro de la autopista y tras unos segundos que parecieron interminables, los volvió a fijar en Julián. Su respiración se hizo un poco más audible, un soplo largo que sonó como un suspiro contenido. Y entonces, moviendo apenas los labios, dejó escapar una frase que lo hizo estremecer.
Una frase que no respondía nada, pero que abría un vacío aún mayor de incertidumbre. La frase salió de su boca como un susurro arrastrado. No sé a dónde ir. Julián sintió un escalofrío inmediato. No se trataba de una respuesta lógica a lo que había preguntado. Era como si el hombre hubiera compartido un pensamiento íntimo, desconectado de la situación. La voz no sonó desesperada, ni suplicante. Fue plana, vacía, como si estuviera repitiendo una verdad que llevaba demasiado tiempo dentro de su cabeza. El terapeuta respiratorio buscó mantener la calma. Inspiró profundamente, intentando pensar en las posibles explicaciones. Quizá el hombre estaba desorientado, perdido, o sufría algún trastorno que lo hacía hablar de manera incoherente. Decidió probar otro enfoque. «Estamos en las afueras de Monterrey», dijo, señalando hacia el horizonte. «Si lo que necesita es orientación, la salida hacia el norte lleva al centro de la ciudad, y si toma el sur, encontrará pueblos pequeños y la conexión con la carretera principal». El desconocido lo miró sin mover un músculo del rostro. Solo después de unos segundos respondió con otra frase que lo hizo temblar. «En cualquier lugar, menos aquí». El tono fue tan frío que Julián sintió que la brisa nocturna se volvía helada de repente. Miró hacia los lados buscando luces, algún coche que pasara, algún ruido que lo devolviera a la normalidad. Nada, solo la carretera vacía, la soledad del campo y ese hombre cuya presencia se volvía cada vez más opresiva. La incomodidad creció dentro de él. Decidió insistir, intentando guiar la conversación hacia algo práctico. «Mire, el hospital está a unos minutos. Si quiere, lo acompaño y allí puede recibir atención médica». El hombre giró lentamente el rostro hacia adelante, sin mirarlo más. El silencio volvió a instalarse como un muro. Julián se sintió ridículo hablando solo, pero no pudo detenerse. Hablaba casi para convencerse a sí mismo de que todo seguía bajo control. La tensión era insoportable. El olor a polvo y gasolina parecía más fuerte, como si impregnara cada respiración. Julián tragó saliva, notando la boca seca, y retrocedió un paso con la idea de regresar a su coche. Y justo en ese momento, el extraño se inclinó hacia él desde el asiento, acercando su rostro a la ventanilla entreabierta. La proximidad lo desarmó. Podía ver con detalle el sudor resbalando por la frente del hombre, los labios partidos y la fijeza de sus pupilas dilatadas. Fue entonces cuando, con un murmullo casi inaudible, el conductor pronunció otra pregunta que no tenía sentido alguno. «¿Qué harías tú en mi lugar?» El corazón de Julián dio un vuelco. Esa no era la pregunta de alguien que necesitara ayuda. Sonaba más a un desafío, a una invitación a compartir un destino desconocido. El aire en la carretera se volvió más denso y por primera vez Julián sintió que quizá había cometido un error fatal al detenerse. Y mientras intentaba decidir si responder o dar media vuelta hacia su coche, el hombre comenzó a mover la mano hacia la puerta, como si estuviera a punto de salir. La manija del coche crujió suavemente cuando el hombre ejerció presión, como si de verdad estuviera a punto de abrir la puerta. Julián retrocedió instintivamente un paso, con el corazón desbocado, y levantó la linterna hacia el rostro del desconocido. La luz iluminó sus facciones de manera directa, dejando al descubierto una expresión que lo paralizó. No había enojo ni miedo en aquel semblante, solo un vacío inquietante, como si estuviera observando sin comprender el mundo que lo rodeaba. El silencio pesaba más que nunca. El eco lejano de un perro ladrando en alguna finca perdida apenas alcanzó a romper esa tensión sofocante. Julián tragó saliva, intentando ordenar sus ideas. Podía dar la vuelta y volver a su coche, arrancar y olvidarse de todo, pero algo lo mantenía allí, anclado, incapaz de girar la espalda. El hombre lo observaba con una calma antinatural. De repente, inclinó levemente la cabeza,
como quien analiza una pieza desconocida, y repitió con un tono más audible lo mismo que había insinuado antes. ¿Qué harías tú en mi lugar? La pregunta golpeó a Julián con una fuerza extraña. No era un pedido de ayuda ni una reflexión casual. Tenía la estructura de un reto, de una sentencia que exigía una respuesta imposible. El terapeuta sintió un cosquilleo recorrerle los brazos. El aire caliente de la madrugada se volvió frío en cuestión de segundos. No supo qué contestar. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Su respiración se volvió agitada y por un momento creyó que el silencio sería eterno. El desconocido, sin embargo, no parecía esperar una respuesta real. Era como si le bastara con sembrar la duda, con dejar esa frase flotando entre los dos. El olor a caucho y polvo se intensificó. Julián notó cómo el sudor le empapaba la nuca y resbalaba por debajo del uniforme. Dio un paso hacia atrás, calculando la distancia hasta su propio vehículo. Podía correr, podía escapar, pero entonces el hombre movió la cabeza otra vez, y lo que hizo después lo dejó sin respiración. Apoyó la frente contra el cristal de la ventana, cerró los ojos durante unos segundos y murmuró algo incomprensible, apenas un balbuceo que se perdió en el ruido de la noche. Julián entrecerró los ojos, intentando descifrarlo, pero no pudo. Lo único claro fue el sonido de su respiración, lenta, larga, pesada, como si estuviera conteniendo algo mucho más grande que sus propias palabras. La carretera seguía desierta, ni un solo coche, ni una sola luz a lo lejos. Julián comprendió entonces que estaba solo frente a una situación que no podía controlar ni explicar. La tentación de regresar a su auto y huir se volvió casi irresistible. Pero antes de que pudiera decidirse, el hombre abrió finalmente la puerta del coche y colocó un pie en el asfalto. El chirrido metálico del bisel se mezcló con un silencio tan absoluto que Julián sintió que el tiempo se detenía. Y en ese instante, cuando el desconocido levantó la vista hacia él, una expresión ambigua se dibujó en su rostro. A medio camino entre la súplica y la amenaza, el pie del desconocido tocó el asfalto con una lentitud casi ensayada. Julián retrocedió otro paso, levantando la linterna como un escudo improvisado. El hombre permaneció encorvado a un costado de su vehículo, respirando profundamente, con los ojos fijos en él. No dijo nada, solo se quedó allí, como si esperara una señal para avanzar o detenerse. Julián, con la voz entrecortada, trató de recuperar el control de la situación. El hospital está a unas calles. Si quiere, puede seguirme. Allí le darán la ayuda que necesite. Señaló hacia adelante, hacia donde sabía que estaba la entrada del hospital. Sus palabras resonaron en la carretera como si fueran demasiado grandes para aquel silencio. El hombre parpadeó por primera vez en toda la conversación. Ese gesto mínimo fue lo único que lo convenció de que, de algún modo, lo estaba escuchando. El desconocido no respondió con palabras, pero volvió lentamente al interior de su coche. El portazo sonó hueco, como un golpe seco en medio de la madrugada. El motor encendió con un rugido irregular y durante unos segundos el aire se llenó con el olor a combustible mal quemado. Julián se apresuró a regresar al suyo, cerró la puerta con un golpe nervioso y arrancó, mirando constantemente por el espejo retrovisor. Las luces del vehículo extraño aparecieron detrás de él. Lo seguía. La tensión lo mantuvo con los dedos crispados sobre el volante. Cada metro recorrido era una lucha entre el alivio de pensar que todo terminaría pronto y el miedo de no estar seguro de lo que ocurriría después. El camino hacia el hospital estaba vacío. Ni un solo coche más a esa hora. Solo las luces amarillas de los postes que a intervalos irregulares iluminaban el pavimento. Julián podía sentir su propio pulso acelerado, el sudor pegajoso en la espalda y el zumbido constante en sus oídos.
Aún así, se obligó a mantener la calma. Estaba cerca de su destino. Redujo la velocidad al ver la salida hacia el estacionamiento. Señaló con las luces direccionales, seguro de que el extraño lo seguiría hasta allí. Giró el volante con firmeza y comenzó a tomar la curva que lo llevaría a la entrada iluminada del hospital. Fue entonces cuando notó algo extraño en el retrovisor. El coche que lo seguía disminuyó la velocidad bruscamente. En lugar de entrar detrás de él, se detuvo a mitad de la carretera. Julián parpadeó incrédulo, esperando que retomara la marcha, pero no lo hizo. El desconocido permanecía inmóvil, con las luces altas apuntando hacia la nada. Después, en un movimiento repentino, giró el volante con brusquedad, dio media vuelta y aceleró en dirección contraria. El rugido del motor se desvaneció en la distancia, tragado por la oscuridad de la madrugada. Julián se quedó detenido unos segundos en la entrada del hospital, con el corazón martillando en su pecho. No entendía nada. No había lógica en lo que acababa de ocurrir. Y justo cuando intentó convencerse de que ya estaba a salvo, una idea atravesó su mente como una cuchilla. Si aquel hombre no buscaba ayuda, ¿qué estaba buscando entonces en esa carretera? El rugido del motor del otro coche se desvaneció en cuestión de segundos, pero el eco de la escena quedó incrustado en la mente de Julián. Apagó las intermitentes, respiró hondo y entró al estacionamiento del hospital. Las luces blancas del edificio lo recibieron con un brillo casi cegador después de tantos minutos en la penumbra. Sin embargo, esa claridad no le trajo alivio, sino una sensación de vacío que no supo explicar. Se estacionó en su lugar habitual y apagó el motor. El silencio dentro de su vehículo fue tan intenso que pudo escuchar los latidos de su corazón en sus oídos. Cerró los ojos unos segundos, intentando convencerse de que todo había terminado, de que lo único que había encontrado en la carretera era un hombre perdido o confundido. Pero cada detalle se repetía en su mente: las pupilas dilatadas, las frases incoherentes, la pregunta perturbadora. Nada de eso encajaba en el perfil de un conductor simplemente desorientado. Cuando abrió los ojos, se sorprendió mirándose en el espejo retrovisor, como si esperara encontrar al hombre sentado en el asiento trasero. La paranoia lo hizo revisar rápidamente el interior. Todo estaba vacío, como debía estarlo. Aún así, la sensación de amenaza persistía, instalada como una sombra en su pecho. Bajó del coche y el aire de la madrugada le golpeó el rostro, cargado con olor a humedad y a combustible. Caminó hacia la entrada del hospital, pero a cada paso le parecía que alguien lo observaba desde la oscuridad del estacionamiento. Giró la cabeza varias veces, esperando ver las luces del coche extraño aparecer en cualquier esquina. Nada. Solo silencio. Al fichar su entrada, trató de sonreírle al guardia, como si no hubiera pasado nada. No quería dar explicaciones que sonaran ridículas. ¿Qué iba a decir? Que un desconocido lo había seguido y luego desaparecido sin razón. Prefería guardar la historia para sí, al menos hasta entender qué significaba. Durante todo su turno, sin embargo, no pudo evitar sentir que cada ruido en los pasillos, cada sombra reflejada en el vidrio de las ventanas, lo conectaba con aquel momento en la carretera. Cuando atendía a los pacientes, su mente regresaba una y otra vez a esa mirada vacía, y en lo más profundo de su ser sentía que la amenaza no había terminado con la huida del hombre, sino que había quedado adherida a él como un recuerdo vivo. Al salir del hospital, con el sol apenas despuntando en el horizonte, el cansancio no le trajo descanso. Encendió el coche con manos temblorosas y antes de arrancar se quedó observando fijamente el retrovisor. La calle estaba despejada, ningún auto detrás, pero la paranoia no lo dejaba respirar con calma. Y entonces, mientras ajustaba el cinturón de seguridad, un pensamiento lo atravesó con tal claridad que le hizo sudar frío. Si aquel hombre no buscaba ayuda,
¿Y si en realidad lo había estado observando a él todo el tiempo? Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero la inquietud en el pecho de Julián no desaparecía. Seguía conduciendo la misma ruta hacia el hospital, aunque cada noche, al pasar por ese mismo tramo de carretera, su mirada buscaba de manera automática algún vehículo detenido en el acotamiento. No volvió a ver al hombre, ni rastro de su coche. Sin embargo, la sensación de que todo había sido demasiado real para olvidarlo lo perseguía en silencio. En ocasiones, mientras trabajaba en la sala de urgencias, se descubría recordando los ojos dilatados del desconocido, esa forma de observarlo sin un ápice de emoción. El recuerdo lo atrapaba como un anzuelo, y en esos momentos tenía que obligarse a concentrarse en los pacientes para no perder la calma. No hablaba del tema con sus colegas. ¿Cómo explicar una experiencia que ni él mismo lograba ordenar? Una madrugada, al detenerse en un semáforo vacío, el sonido de un claxon a lo lejos lo hizo estremecerse. Sus manos apretaron con fuerza el volante, convencido por un instante de que volvería a verlo. El semáforo cambió y arrancó de golpe, con el corazón martillando en su pecho. Solo cuando estuvo varias calles más adelante, entendió que no había nadie siguiéndolo. La amenaza ya no estaba en la carretera, estaba instalada en su mente. La duda lo acompañaba a todas partes. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se detuvo aquella noche? ¿Qué significaba esa pregunta absurda? ¿Qué harías tú en mi lugar? Eran interrogantes sin respuesta, pero que no dejaban de rondar en su cabeza como un eco persistente. En el silencio de su casa, antes de dormir, volvía a escuchar la voz seca del desconocido, repitiendo una y otra vez esa frase. A veces despertaba de madrugada con la sensación de que alguien lo observaba desde el rincón oscuro de la habitación. Encendía la luz, recorría cada espacio y comprobaba que todo estaba vacío. Pero el desvelo lo dejaba agotado al día siguiente. Pasaron semanas y la vida de Julián regresó poco a poco a su rutina. Sin embargo, aquel recuerdo permanecía tan vivo como la primera noche. Nunca lo reportó a la policía. No hubo denuncia ni investigación. ¿Qué habría dicho? ¿Que un hombre extraño lo detuvo con frases incoherentes y luego desapareció? El propio relato parecía carecer de sentido. Con el tiempo, aceptó que había cosas que no podían entenderse ni explicarse por completo. Pero lo que sí supo con certeza fue que aquella madrugada lo marcó para siempre. Cada vez que veía un coche detenido en el acotamiento, un frío helado recorría su espalda. Nunca más volvió a detenerse. Nunca más se acercó a preguntar si alguien necesitaba ayuda. El recuerdo de aquel rostro inexpresivo, la voz seca y la mirada que parecía vaciarlo todo, se convirtieron en una sombra que lo acompañaba en cada viaje nocturno. Y aunque intentara convencerse de que todo había terminado esa noche, en el fondo sabía que la verdadera pregunta seguía viva, latiendo como una herida abierta. ¿Y si aquella experiencia no había sido un accidente, sino el inicio de algo mucho más inquietante?